por aquí, las manos allá. Empiezo a moverla de aquí para allá. Los pies por aquí, las manos allá. Y empiezo a moverla de aquí para allá. Que viva Jesús, 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 que viva Jesús. Bailando, 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 bailando con Cristo mi Dios. Bailando, 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 bailando con Cristo mi Dios. Él me miró y me llamó y me invitó a bailar con él. Yo lo miré y suspiré a bailar con él. Como dice, bailando, 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 bailando con Cristo mi Dios. Bailando, 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 bailando con Cristo mi Dios. Y ahora queremos invitarte a que tengas esa valentía de anunciar a Jesús como te pide el Papa Francisco. Hagan lío, dice él. Por eso vamos a cantar esta canción de nuestro grupo que dice: alégrate, Jesús te está llamando a ser su mensajero donde te quiera llevar. Anímate a darte por entero, a tu lado siempre Él te acompañará. Una iglesia en salida que proclama la alegría de vivir el encuentro con Jesús resucitado. Alégrate, Jesús te está llamando a ser su mensajero donde Él te quiera llevar. Anímate a darte por entero, a tu lado siempre Él te acompañará. No te quedes esperando que te llamen a trabajar por Cristo. Él se encuentra en los necesitados, los humildes y descartados. Alégrate, Jesús te está llamando a ser su mensajero donde Él te quiera llevar. Anímate a darte por entero, a tu lado siempre Él te acompañará. El servicio nos espera en lo más necesitado, portadores del mensaje que esperanza a los hermanos. Manos unidas que sostiene, brazos abiertos que contienen. No permita que este mundo o la crisis de esta vida te roben las ilusiones y te amarguen los días. No es llamado para ser testigos, somos llamados. Alégrate, Jesús te está llamando a ser su mensajero donde te quiera llevar. Anímate a darte por entero, a tu lado siempre Él te acompañará. ¡Todos! Alégrate, Jesús te está llamando a ser su mensajero donde te quiera llevar. Anímate a darte por entero, a tu lado siempre Él te acompañará. Y se siguen sumando más catequistas. Bienvenida Zona Campaña. Queremos saludar a Nuestra Señora del Carmen, a la parroquia Nuestra Señora del Luján. Bienvenidos los catequistas de San Isidro Labrador, de Santa Teresita del Niño Jesús.
Centro Catequístico Escuela 113 San José, de la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, bajo el lema En tu intimidad, María, encarnamos la compasión. Somos parte de la hermosa zona Campaña. Estamos felices de venir a compartir este encuentro. Nuestro lema parroquial es: con María, testigos y servidores del reino de Dios. Como parroquia, como comunidad, venimos en representación de toda nuestra comunidad, de nuestros niños, a compartir esta tarde, este hermoso momento donde el Espíritu Santo nos va a inspirar a seguir caminando unidos en la fe. ¡Viva Jesús! ¡Viva! Los catequistas de la Capilla San Bonifacio les deseamos a todos los catequistas de la diócesis muy feliz día. A pesar del momento difícil que estamos viviendo, no perdamos la alegría. ¡Viva la catequesis! ¡Viva! Pasando por aquí, Jesucristo está pasando por aquí. Y cuando pasa todo se transforma. La alegría viene, la tristeza va. en este encuentro diocesano de catequesis nos acompaña con mucha calidez y cercanía el sacerdote Marcelo Carraza. El padre Marcelo es licenciado en Teología Dogmática, egresado de la Universidad Católica Argentina y es licenciado en Teología Bíblica. Es director espiritual del Seminario Diocesano de Gualeguaychú, director diocesano de catequesis y asesor de la Pastoral Bíblica de la región litoral, miembro del Departamento de Animación Bíblica de la Junta Nacional de Catequesis. Buenos días, queridos catequistas de la Diócesis de Concordia. Espero que estén pasando un hermoso día. Agradezco al Padre Néstor y a la Junta Diocesana la invitación a acompañarnos nuevamente en un encuentro diocesano de catequistas, aunque esta vez de una manera diferente, pero estamos seguros que no por eso lo más importante, que es la presencia del Señor, va a estar claramente presente, va a estar allí junto a nosotros. Así que lo importante está y por eso nos podemos sentir iglesia reunida. Me han pedido que hable de la espiritualidad del catequista, especialmente de la espiritualidad bíblica. Por eso, antes de comenzar con el tema, que lo dividiremos en dos partes, vamos a pedir al Espíritu Santo su presencia para este momento de nuestro encuentro que estamos compartiendo. Ven, Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus manos espléndida, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Ven, Espíritu Santo. Amén. Como es obvio, cuando vamos a hablar de espiritualidad o de lo espiritual, sabemos que la palabra viene de espíritu. Y la Biblia nos dice que justamente lo espiritual es el impulso del Espíritu Santo, impulso que nos dinamiza, que nos mueve. Este impulso nace con nuestro bautismo. Es inherente a todo bautizado la acción profética y por lo tanto de esta acción profética emerge la vocación del catequista como un servicio para la Iglesia
y que a su vez este mismo espíritu nos lleva en ese servicio, primero de todo, al encuentro con Jesús. Por eso podríamos comprender que la persona del catequista es la persona de aquel creyente que conoce y ha vivido un encuentro con Jesucristo en persona. Quien invita a encontrarnos con Él es el Espíritu Santo, y así nos dice el documento de Aparecida en el número 131. El encuentro con Jesucristo en persona, además de configurarnos con Él, nos vincula, y por eso lo seguimos y fijamos nuestra mirada en Él. Nos dice el Evangelio de Juan que este impulso del Espíritu es un impulso de verdad, de testimonio y de amor. Y se vive tanto en la soledad del encuentro de la oración personal, como también en el encuentro con el hermano. Se vive tanto en el recogimiento de la oración personal, como en la actividad, sea de la liturgia o sea de la tarea pastoral catequística. Por esto, por esta dimensión de una espiritualidad que es dinamis, que es fuerza, que es movimiento, tenemos que tener cuidado de no caer en una de las confusiones más comunes cuando hablamos de espiritualidad, y que es separarlo de la misión o vocación propia, como si hiciéramos una especie de corte o de retiro, podríamos decir, de nuestra vida normal para dedicarnos a la intimidad con Dios. Como si, por ejemplo, podríamos decir en nuestro caso, la tarea catequística no fuera también algo propio de lo espiritual. Por eso debemos evitar esta posible confusión al hablar de espiritualidad. Cuando el catequista tiene un momento de contemplación en la oración, eso que contempla, eso que vive, que experimenta, que gusta, permanece en su corazón y permanece cuando va a dar catequesis y lo vive en la misma actividad catequística. Por eso, la espiritualidad que caracteriza a un catequista, como cualquier otra espiritualidad cristiana, está marcada por determinadas notas y que tienen que ver especialmente con la propia misión. Dice Monseñor Víctor Fernández, eso que se contempla en la oración se hace más maduro cuando se pasa a la acción. Se enriquece, se expresa, se aplica, se profundiza, se proyecta y crece en el ejercicio de su ministerio catequístico. Como consecuencia, cuando el catequista termina un encuentro catequístico y vuelve a tener un momento de recogimiento, ese encuentro solitario con Dios es más rico que el anterior, porque ahora está cargado con la riqueza que le ha dado la vida y más concretamente el encuentro catequístico que ha vivido. Hasta allí lo de Monseñor Fernández. Por eso, dentro del mismo dinamismo de la espiritualidad, podemos encontrar justamente nuestra tarea, nuestra misión catequística. Ese dinamismo que el Espíritu infunde es un dinamismo de amor. Amor que llega, que es derramado en nuestros corazones y que impregna toda nuestra vida. Ese dinamismo va a estar marcado, enriquecido, adornado, embellecido por las notas distintivas que le vienen de la misión que uno debe realizar, de la tarea concreta que cada uno de nosotros tiene que desempeñar en bien de la Iglesia y de los demás. En nuestro caso, justamente el de ser catequistas. Por esta razón, tenemos que también tener cuidado de no confundir la espiritualidad con esta idea que muchas veces tenemos popularmente, que la espiritualidad sería como algo propio para los monjes o las carmelitas,
Entonces el resto, porque vivimos en el mundo, tenemos como una especie de espiritualidad más raquítica o más light, como diríamos modernamente, porque podemos rezar bastante menos o tenemos menos tiempo para dedicarnos a esto, ¿no? Entonces, lógicamente no tenemos que confundir esto. Un catequista no puede tener la misma espiritualidad de una carmelita o de un cura o de un monje, porque no es la misma misión, porque no es la misma vocación. Y cada vocación tiene características y notas distintivas de la vocación en su espiritualidad. Como también estamos viendo este dinamismo, el espíritu lo provoca y nos ayuda a dimensionarnos en relación de comunicación con el espíritu. Y por eso también tenemos que tener cuidado de no confundir la espiritualidad con los medios espirituales. Podemos hablar de lectura de la palabra, o lección, la oración personal, los sacramentos, la liturgia de las horas. Son medios, pero no es la espiritualidad propiamente dicha. Lógicamente son los medios más válidos, son los medios por los que se forja nuestra espiritualidad y por la cual el espíritu puede obrar esa dimensión en nosotros. Pero no podemos resumir o sintetizar la espiritualidad simplemente en una especie de realizar solo medios espirituales o contar las horas en que hacemos distintos medios espirituales. No necesariamente allí habría una espiritualidad, aunque sí, por supuesto, una riqueza de medios. Entonces podemos preguntarnos, ¿cómo reconocer la espiritualidad propia del catequista? Primero de todo, el Espíritu nos dice, o mejor dicho, la Sagrada Escritura nos dice que el Espíritu nos da testimonio de Jesús en nosotros. Juan 15, versículo 26. Es decir, nos muestra un rostro bien concreto de Jesús, de una manera especial en vistas del llamado que nos realiza. Un ejemplo, si quieren, a todos nos muestra el rostro del buen pastor. Jesús nos muestra su rostro de buen pastor. Pero nosotros los sacerdotes, el Espíritu nos lo muestra con unas notas distintivas, para lo cual nosotros podamos reflejarnos e intentar imitar en vista de nuestro ministerio. Una experiencia profunda de un pastoreo. Por eso, la primera dimensión de una buena espiritualidad es buscar un rostro. Es saber que se nos va a mostrar un rostro. ¿De qué rostro nos da testimonio el Espíritu Santo a los catequistas? Justamente el rostro de Jesús catequista. Podemos decir maestro al estilo judío, el rabino, el que distribuye el pan de la palabra y siembra su vida en nuestros corazones. Este es el Jesús catequista, el que es capaz de sentarse en el brocal de un pozo para catequizar a la samaritana, o abrir el corazón y las puertas en la noche oscura de Jerusalén para recibir a Nicodemo, o recorrer el camino de otros, escuchándolos y viendo su desasosiego, como lo hizo con los discípulos de Maús. Este es el rostro de Jesús catequista, es el rostro que cada uno de nosotros tendremos que contemplar en la oración. Podríamos decir al estilo de María de Betania. Cada vez que me encuentre con el Señor, será y deberá ser a sus pies, escuchando, haciendo silencio, intentar quedarnos con la mejor parte. Allí, en ese momento, debe surgir el deseo del encuentro catequístico.
Podemos ir también al estilo de la samaritana, a quien ya nombramos. Y los invito primero a que, mientras yo voy hablando, ustedes miren la imagen que va a aparecer en el video. Allí la samaritana se asoma hacia el pozo, mira el agua, solo ella lo hace, encuentra el rostro de Jesús en el agua profunda del pozo. El encuentro se dio en lo profundo del brocal del corazón de la mujer. Ella tomó del agua viva de Jesús, lo encontró en lo profundo de su corazón. Al estilo de la samaritana estamos llamados a eso, a dejarnos inundar por la presencia del Señor. Pero no quedó allí, repercutió necesariamente cuando volvió a su pueblo. Vengan, vean a quién me encontré, habrá dicho aquella mujer en la calle, vociferando hacia todos. El deseo de compartir al Señor encontrado. Allí surge entonces la tarea catequística. De la oración, de la celebración sacramental del catequista, debe surgir la necesidad de la catequesis. Podemos parafrasear a San Pablo y decir con él: ay de mí si no catequizara, dijéramos nosotros. Si surge, entonces el encuentro con el Espíritu y con Jesús se dio. Si no surge, hay algo que claramente no ha sucedido. A la vuelta del encuentro con el Señor, como la samaritana, a la vuelta del encuentro con el Señor llevamos consigo a aquellos con los que queremos compartir su palabra, su presencia. Por eso, en cada oración, el catequista lleva a sus catequizandos. Y en cada encuentro, el catequista lleva a Jesús. Podemos recordar el documento de Aparecida, que nos dice que el catequista tiene 3 alimentos básicos para vivir su espiritualidad de encuentro con Jesús catequista. Dice que Jesús catequista, nos da el alimento de la palabra, el alimento de la Eucaristía y el alimento de los pobres y necesitados. Documento de Aparecida del 246 al 257. Y brevemente digo algo de estos 3 para luego dirigirnos en el segundo bloque justamente más específicamente al alimento de la palabra y la espiritualidad bíblica del catequista. El alimento de la palabra, Ezequiel, capítulo 2, al capítulo 3 y Apocalipsis, capítulo 10, de 8 al 11, nos presentan justamente la palabra como alimento. Es el primer alimento con que cuenta un catequista en su vida espiritual, la Sagrada Escritura. La palabra de Dios es la fuente viva donde la catequesis extrae no solo su contenido, sino su fuerza carismática, su dimensión mistagógica. Como dice San Efrén, debemos beber siempre de esta fuente inagotable. Y el catequista es quien sabe beber siempre de allí. De esta manera, el catequista será impregnado por el pensamiento, el espíritu y las actitudes bíblicas y evangélicas, gracias al contacto continuo que vive con ella y en la reflexión de la misma por medio de la tradición de la Iglesia, como nos dice el documento de Aparecida 247. Podríamos decirlo en términos juánicos, es la oveja que conoce la voz de su pastor. El segundo alimento que nos presenta Aparecida es la Eucaristía, la oración por excelencia en la vida de todo cristiano y por lo tanto del catequista, sobre la cual funda su catequesis, y la Eucaristía funda la catequesis como funda todas las demás realidades como fuente y cumbre de toda realidad pastoral.
Allí la vida se confronta con la palabra de Dios y también se deja alimentar por esa presencia real del Señor en su Eucaristía. Y de esta manera, de modo sacramental, el Señor a través de sus alimentos transforma la vida y nos transforma en nuestra vocación de catequista. Se fortalece nuestra vida en esta identidad de discípulo, que por medio del alimento eucarístico somos conducidos a una vida espiritual a través de la vida eclesial. La mejor forma de poder alimentar la vida espiritual es la vida sacramental y el lugar privilegiado para el encuentro con Cristo vivo. Finalmente nos dice Aparecida, el catequista es quien sabe ser evangelizado por Cristo en el rostro de los necesitados. Se muestra el Señor en su presencia, especialmente en el rostro de nuestros hermanos, y especialmente en de los pobres y afligidos y enfermos. El ejercicio de la caridad con ellos hace descubrir al catequista el rostro vivo de Jesucristo. Se encuentra allí con el Dios viviente que camina a su lado, que incluso desde la necesidad alimenta la vida de quien sabe creer en el misterio de su cruz y adherirse a él. El catequista, nos dice Aparecida, es aquel que es capaz de ver en el rostro de los hermanos y especialmente de los que más sufren, también una presencia de Cristo y dejarse alimentar por esa presencia. Por eso, no solo la caridad, es también lo que uno puede llegar a recibir. Y esto se tiene que vivir también en el encuentro catequístico, también en ese momento, porque allí también en el encuentro, sea de niños, de adultos, también hay alguien más pobre, más afligido, con mayor preocupación. Hoy, tal vez mañana otro. Y allí también el catequista tiene que saber descubrir con qué rostro nos está alimentando en ese momento el Señor. Y seguimos transitando esta tarde juntos, alabando al Señor que nos reúne y nos convoca. Y qué lindo que es este compartir. Cuánta gente amiga, cercana, se está sumando a nuestro canal de YouTube, Catequesis Diócesis de Concordia. Y ahora es tiempo de tomarnos un recreíto, de renovar el mate. Sí, nos tomamos un ratito para descansar y seguimos unidos, prendidos a este Endicar 2020. En este recreíto vamos a conocer a los catequistas de la zona sur y a ellos también le damos la bienvenida. Bienvenida, Natividad de Nuestra Señora, Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Sagrado Corazón. Bienvenidos los catequistas de San José y de la parroquia Santos, Justos y Pastor. Seguimos bailando, seguimos alabando y en un ratito nos encontramos. Que no se apague el fuego de nuestra vocación, que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más, que no se apague el fuego de nuestra vocación, que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más. Mi deseo, Señor, trabajar en la mies que tu mano sembró con bondad y amor. Mi deseo, Señor, trabajar en la
Y continuamos caminando en este encuentro. Le decimos a María, en tu intimidad, María, en tu intimidad, Madre, encarnamos la compasión y disponemos el corazón para seguir compartiendo con el Padre Marcelo Carraza. En este segundo segmento queremos profundizar en el tema de la espiritualidad, especialmente en un aspecto de toda espiritualidad cristiana, que es la espiritualidad bíblica, es decir, como fuente de la Sagrada Escritura, justamente la Biblia. Antes de comenzar entonces, hacemos esta oración con el pequeño extracto de uno de los himnos de la liturgia de las horas. Qué hermosos son los pies del que anuncia la palabra a sus hermanos. Grita lleno de gozo, pregonero, que traes noticias buenas. Se rompen las cadenas y el sol de Cristo brilla esplendoroso. Levanta sin temores, pregonero, tu voz dulce y tenaz. Si dejas los pedazos de tu alma enamorada en el sendero, qué dulces mensajeros, qué hermosos, qué divinos son tus pasos. Amén. En el bloque anterior habíamos terminado hablando justamente de tres alimentos que nos ponía el documento de Aparecida sobre la realidad de la espiritualidad del catequista. Vamos a tomar entonces de esta dimensión del alimento de la palabra, y el número 239 del nuevo directorio para los catequistas nos dice: la verdadera formación alimenta ante todo la espiritualidad del propio catequista, de modo que su acción brote en verdad del testimonio de su vida. Cada tema catequético que se imparte debe nutrir, en primer lugar, la fe del propio catequista. En verdad, uno catequiza a los demás catequizándose antes a sí mismo. Por eso nos lleva al directorio a ir descubriendo esto que ya veníamos de alguna manera diciendo, ¿no? La catequesis comienza el proceso en el catequista y en la conversión, y en la espiritualidad del catequista. Podríamos decir, de todo lo que hemos venido diciendo durante este día, que la espiritualidad es siempre dinámica, creativa y abierta. Y lo es porque aunque podamos darle notas características comunes a una determinada espiritualidad, por ejemplo la del catequista, se concreta en el diálogo íntimo, profundo y obrante del Espíritu Santo con cada uno de los cristianos o de los catequistas justamente, ¿no? Por eso esta dimensión dinámica, creativa y abierta. Podríamos recordar las palabras que dice Jesús en la sinagoga de Nazaret, según nos recuerda el Evangelio de Lucas. Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y al decir esto no dice que está simplemente sobre el Mesías, sino que llena, lo penetra, lo invade en su ser y en su obrar. Y por esto también, luego de su muerte y resurrección, los miembros del pueblo de Dios, los miembros del cuerpo de Cristo, también son embebidos y marcados por este Espíritu y llamados a vivir la santidad en Cristo. Una santidad y una actitud, dejarnos ser embebidos y marcados por el Espíritu, que en nosotros podríamos nombrarla como docilidad. Y si hablamos de docilidad al Espíritu, entonces debemos destacar la figura de Felipe en su acompañamiento al eunuco. Vamos a escuchar entonces atentamente y dejar que la palabra de Dios se haga carne en nuestros corazones. Del libro de los Hechos. El ángel del Señor dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es un camino desierto. Él se levantó y partió. Un eunuco etíope, ministro del tesoro y alto funcionario de Candace, rey
reina de Etiopía, había ido en peregrinación a Jerusalén y se volvía sentado en su carruaje, leyendo el profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y camina junto a su carro. Felipe se acercó y al oír que leía el profeta Isaías, le preguntó: ¿comprende lo que estás leyendo? Él respondió: ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que no se queja ante el que lo esquila, así él no abrió la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada de la tierra? El etíope preguntó a Felipe: dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe tomó la palabra y, comenzando por este texto de la Escritura, le anunció la buena noticia de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La escucha y la docilidad. Felipe escucha al Espíritu, que se deja llevar, que toma un camino que no estaba dentro de sus planes, camino del sur, para una tarea que al principio parece como inútil, caminar, casi correr al costado de un carruaje. Pero allí también él entiende la capacidad de la escucha, escuchar a ese hombre que está leyendo y qué es lo que está leyendo, y de esta manera se da el diálogo, se da la posibilidad de poder entrar en diálogo para poder anunciar. Por eso la primacía de la escucha es clave para tener una buena espiritualidad. La escucha a Dios, la escucha y la docilidad de dejarse llevar en una tarea que nos encomienda el Señor. Y así el nuevo directorio para la catequesis nos presenta al inicio de la segunda parte, en el capítulo primero, un texto del Deuteronomio. Dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria, se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Las atarás a tu muñeca como un signo, serán en tu frente una señal. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus portales. Deuteronomio 6, versículos 4 al 9. Claramente nos habla de la centralidad de la palabra en la vida del creyente. El creyente que debe conocer la Escritura, conocer esta palabra tan común para nosotros, pero que bíblicamente tiene un sentido diferente a como la usamos. Conocer en la Biblia es entrar en comunión, es conocer desde dentro, en modo profundo, manteniendo un contacto íntimo cotidianamente. Por eso, con San Jerónimo podemos decir: desconocer la Escritura es desconocer a Jesucristo. Me animaría a decir, y no solo en la catequesis, cuánto se habla de Jesucristo cuando en realidad se lo desconoce porque se desconoce la Escritura. Podemos comprender así la palabra como un don del Padre, que adquiere vida en el Hijo Jesucristo. Y esa vida se transmite, se hace realidad, se transforma en vida eterna para nosotros, como dice la primera carta de Juan. Por eso, para todo cristiano y especialmente para todo catequista, es necesaria la cotidiana experiencia querigmática. Es decir, dejarnos impregnar cada día de la presencia viva de Cristo resucitado. Y por eso, y de esa manera entonces, que nazca en nosotros el deseo de comunicarlo a los demás.
la persona de Cristo es siempre nuevo. No se puede reducir a un momento de la historia personal. Es cierto que puede haber un primer momento, un primer impacto, pero en realidad este encuentro se va haciendo presente y poderoso en cada día y cotidianamente. Siempre el Señor puede darle un nuevo horizonte a nuestra vida y con ello una orientación decisiva, como dice el documento de Aparecida en el 243. Porque Dios es amor, y el amor en cada uno se da y manifiesta de modo particular. No se puede amar en serie. Y la espiritualidad del catequista es un modo específico de amar. De amar según Dios. Y por eso dejarse amar según Dios. Por eso ir y recurrir a la palabra de Dios, que es la única que puede transformar el corazón del ser humano. Y el catequista va a ser el primero que lucha para dejarse transformar por ella. Allí se inicia el proceso de la conversión, el crecimiento permanente y progresivo en la fe. La palabra tiene centralidad en la espiritualidad catequética y se vive tanto en la oración personal como en el encuentro catequístico, como ya hemos dicho. Al transmitir la palabra en un encuentro, el catequista está gozando, está escuchando él mismo, se está dejando tocar y está agradeciendo el don de la palabra, expresándole su amor, vivenciándola, encontrándose con el Dios que es palabra. Lógicamente, esta relación con la palabra en el encuentro catequístico va a ser mucho mejor, mucho más rico y gozoso si previamente la ha contemplado en la oración solitaria, si la ha rumiado, la ha dado vuelta en el corazón serenamente en la intimidad y si la ha aplicado en la meditación a su propia vida. Por eso, cuando se está orando con la palabra, cuando se está escuchando al Dios que es palabra, allí brota el interés para preguntarse qué quiere decir Dios a sus catequizandos con esa palabra. El amor a Dios se convierte en impulso de amor al prójimo y la palabra de Dios que llena el corazón propio se transforma en deseo de querer llenar o de que llene el corazón de los otros. Por eso siempre es importante un detalle, parece insignificante, pero con el mismo texto con el que rezo, tiene que ser el mismo texto con el que llego al encuentro catequístico. De alguna manera haciendo visible para el mismo catequista que el proceso empezó cuando empecé a dialogar con el Señor y escuchar su palabra. Una de las formas privilegiadas de acercarse a la palabra, como recomiendan los últimos documentos, es la lección divina, que conduce al encuentro con Jesús Maestro, identidad que el catequista debe asumir, ser discípulo y catequista, aprender a catequizar con la propia vida, poseyendo así la capacidad de enseñar con autoridad, como lo hizo Jesús. Nos dice Gaudete et Exsultate 156. La lectura hablante de la palabra de Dios, más dulce que la miel y espada de doble filo, nos permite detenernos a escuchar al Maestro para que sea lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro camino. Como bien nos recordaron los obispos de India, la devoción a la palabra de Dios no es solo una de muchas devociones, hermosa pero algo opcional. Pertenece al corazón y a la identidad misma de la vida cristiana. La palabra tiene en sí el poder para transformar la vida. Y dice el número siguiente de la exhortación: el encuentro con Jesús en la Escritura nos lleva a la Eucaristía, donde esa misma palabra alcanza su máxima eficacia, porque es presencia real de que es la palabra viva. Por eso así, la lectura orante de la palabra se convierte, podríamos decir, en una experiencia similar a la que tuvieron el encuentro personal con Jesucristo varios de los personajes del Evangelio. Lógicamente, siempre y cuando abramos el corazón a la misericordia del Señor. Este abrir
abrir el corazón es un abrir obediente, es decir, de escucha atenta y respetuosa a la palabra. Podemos fijarnos en el testimonio de María, para ser como ella, hambrientos de oír una palabra del Señor, según pone por allí el profeta Amós. Así, nuestro ministerio va a engendrar frutos, pues la palabra del Señor, la que debemos procurar transmitir, debe ser como una semilla sembrada en buena tierra para que dé una cosecha abundante, pero recordando que la primera buena tierra debe ser la vida y el corazón del catequista. Al estilo de María, podríamos decir, debemos meditar cada día dando vuelta en el corazón la palabra de Dios. Por eso ella, cuando el ángel le presentó el mensaje directo de Dios, supo reconocerla, supo acogerla con toda la apertura de su vida, pudo comprender el deseo de Dios y abrirse a Él. Porque a la base de toda espiritualidad está el deseo de Dios, el deseo de comunicarse al hombre. En la misma esencia de la palabra está el deseo que Dios tiene de entrar en comunión con los hombres. Toda palabra entraña comunicabilidad. Por eso el catequista debe ser consciente primero de todo de que es tomado de entre los hombres y puesto al servicio de los hombres para sus relaciones con Dios. Esto implica una madurez humana y, en segundo lugar, luchar por la santidad personal. También consciente de su función mediadora en la palabra. Es portavoz de Jesucristo, ofrece su ser, su voz, su vida, para que Cristo continúe anunciando la buena noticia. Pero para eso se coloca siempre delante de la palabra. La siente cada día como provocadora, provocare, es decir, etimológicamente, llamado delante de la palabra. Nos dice Monseñor Fernández, los creyentes en general no se admiran de la doctrina cristiana, se admiran de la vida de los cristianos y se dejan ganar por su profetismo. Para ir terminando, citamos al Papa Francisco, que dice que toda vocación, mucho más la del catequista, presupone una pregunta. Maestro, ¿dónde vives? Ven y verás. De la calidad de la respuesta y de la profundidad del encuentro surgirá la calidad de nuestra mediación como catequistas, dice el Papa. Cada día ante la Sagrada Escritura deberíamos hacer esa pregunta, podemos decir nosotros. Pregunta de aquellos dos primeros discípulos según el Evangelio de Juan. Y ellos fueron y vieron ante la invitación de Jesús. Y volvieron a sus lugares para contagiar a los otros, como nos cuenta el Evangelio. La catequesis necesita de catequistas que contagien con su sola presencia el deseo de ver dónde vive Jesús. Y allí está el gozo más profundo de la fecundidad del catequista. Su sano orgullo no será decir que los catequizandos nunca se han olvidado de Él, sino que se han encontrado con Jesús y guiados por el Espíritu viven el Evangelio para poder decir el catequista, como Pablo le dijo a los corintios, ustedes son mi carta, escrita en sus corazones, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios.